mira, nosotros como siempre, viste, vamos por varias vías. Hoy, si querés, o sea, tenés preocupaciones de lo climático, de lo productivo, de los precios internacionales, pero bueno, sin duda hoy después de las elecciones de las PASO, lo que más nos preocupa, si querés, es todo el frente político, ¿no?, y institucional. Desde el punto de vista del clima, esperando, cruzando los dedos para que el lunes caiga un chaparrón y podamos seguir avanzando con la siembra de maíz, que bueno, o sea, se arranca, ¿no?, la siembra de maíz de primero se arranca en septiembre y bueno, estamos parados por falta de humedad y bueno, después recomponer un poco los perfiles de humedad para lo que es el trigo, la colza, la cebada y la arveja, que es lo que está sembrado ahora en invierno, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿qué es lo que más te preocupa? La verdad que las declaraciones primero de Felipe Solá hace un par de días con la Junta Nacional de Granos, de volver a una Junta Nacional de Granos, la de esta semana de Graboy con la expropiación de las tierras, bueno, te marcan un poco lo que hay abajo lo que hay abajo del iceberg, ¿no? Lo que se ve es la campaña, que tratan de ser moderados, la expresidenta que no aparece haciendo declaraciones, porque donde aparece tira alguna bomba, pero bueno, tiene viste, la gente, el entorno te da idea de lo que puede llegar a ser la realidad para el país, para el sector en particular, viste. O sea, nosotros el proceso anterior de 12 años lo vivimos en carne propia y la verdad que fue una cosa que terminamos sin mercado en el mundo, cuando el mundo demandaba alimentos, demandaba trigo, demandaba maíz, demandaba harina de soja. Terminamos con un conflicto en el 2008 que bueno, se terminó resolviendo en el Senado, pero con las rutas tomadas. La verdad que no te da ganas y te da mucho espanto volver a todo eso, y encima que abajo del puente pasó muchísima agua y hoy, si querés, la famosa grieta se siente sobre todo con el sector. O sea, te han tratado de transformarte en un demonio, porque un demonio es mucho más fácil pegarle y mucho más fácil sacarle plata, así que tenemos en claro que lo que se viene es bastante complicado. Algunas medidas se están tomando por gente que está devolviendo las bolsas de maíz para no sembrar. Eso va en detrimento del ambiente, de la rotación, de los kilos que se pueden llegar a producir. Así que bueno, la verdad que muy preocupado por el futuro, pero muy preocupado. ¿Crees que hay gente que se larga a opinar y a hablar sobre un montón de cuestiones y no tiene ni idea de lo que está hablando? Sí, totalmente, Marcelo, totalmente. O sea, ponga cualquiera de estos candidatos. Bueno, qué yo, Felipe Solá, por ejemplo, fue no solo que fue presidente del INTA, fue secretario de Agricultura, quien introdujo la soja transgénica en el 96, donde Argentina pegó un salto productivo de 30 y pico millones de toneladas, 60 millones de toneladas de granos producidos. Pero bueno, es una expresión de cosas que ya en el mundo no existen. Las últimas juntas nacionales de grano fueron la de Australia y la de Canadá, que se disolvieron por problemas de corrupción, y hace ya más de 15 años que se disolvieron. O sea, y siempre te enfrentan y te ponen como el responsable de la mesa de los argentinos si puede comer o no puede comer pan, viste, cuando hoy está más que claro, creo, no sé, que no sabe que el precio del pan, en el precio del pan lo que incide el precio del trigo, que es lo que en definitiva el sector produce, y por lo cual dijo de armar una Junta Nacional de Grano, es del 10 al 15%, no más de eso. Entonces, el resto del precio del pan son impuestos, es mano de obra, es energía, es el alquiler de local, o los costos inherentes al panadero, ¿no? Pero es nada más que ese porcentaje. Y bueno, ya nos pasó en el año hace 5 o 6 años atrás, en el 2014, Argentina produjo en hectárea la misma cantidad de hectáreas que producía en el 1800. O sea, ¿por qué? Porque el productor no recibía el precio internacional del trigo que tenía que recibir, con lo cual no era rentable y no podía sembrarlo. Tenía que sembrarlo a pérdida, porque vos tenés precios internacionales de trigo, pero también tenés precios internacionales de los insumos, de la urea, del fosfato diamónico, del dicamba y de todos los productos que se usan para poder llevar a cabo la actividad productiva. Entonces Argentina ese año terminó pagando el doble, el consumidor terminó pagando el doble de lo que valía el trigo en el mundo. Hoy estamos exportando 20 millones de toneladas de trigo, es récord de exportación y de producción, y de vuelta nos insertamos en el mundo, de vuelta pasamos a ser el primer proveedor de Brasil, que por lógica, por un arancel externo al Mercosur, Brasil necesita que nosotros le vendamos el trigo.
La verdad que volver para atrás, en consecuencia de eso, digo, Pablo, digo, del buen momento que está pasando, sí. por lo que, como te escucho a vos, digo, el miedo es de que llegue el gobierno de Alberto y Cristina y cambie toda la situación. Sí, el miedo, a ver, el buen momento, nosotros venimos de una seca, a ver, parte del despelote que se armó el año pasado a nivel económico fue, y se cansaron de decirlo por todos lados, un montón de gente, fue por la falta de cosecha. O sea, el año pasado, a ver, la cosecha de 17-18 fue una cosecha que se vio muy, pero muy afectada por la seca, con productores que quedaron muy complicados financieramente. Ahora, esta cosecha, la 18-19, que se está terminando de levantar ahora con el maíz tardío, el maíz que se sembró en diciembre. O sea, a ver, nosotros el calendario es de mayo a mayo y se tira un poquito más por el maíz tardío. La cosecha 18-19, la que para nosotros del año pasado se está terminando de levantar ahora, y la cosecha nueva se empezó a sembrar hace un par de meses con el trigo y demás. La cosecha anterior fue pésima por una cuestión de seca, después no sé si vos te acordás, en marzo llovieron 400 milímetros, inclusive Varadero entró en zona de emergencia agropecuaria. Sí. Bueno, esta cosecha que pasó fue una cosecha récord a nivel nacional, con 144 millones de toneladas, que recién ahora se estaba empezando a derramar, si querés, los beneficios de esa cosecha, porque es algo lento. O sea, vos cosechás, vendés, va el camión, viene, se cobra. Sí, hasta que se hace la rueda. Tiene que trabajar todo el año, sí. Hoy la verdad que estábamos de vuelta con todo el empuje y con toda una proyección para adelante de siembra récord de maíz, de siembra récord de trigo, que ya es una realidad. Y bueno, con un futuro y pensando, digamos, en seguir para adelante. Ojo, lo mismo, aparte de los principales tres cultivos, trigo, maíz, soja. A ver, Argentina en el 2015 estábamos en el 12º puesto de exportadores de carne, cuando tenemos, digamos, la posibilidad de estar entre los primeros tres, como estuvimos toda la vida. Hoy de vuelta recuperamos un montón de mercado, el 30% de la producción de carne bovina se exporta. Y se exporta todo un montón de cosas que los argentinos no comemos, como el garrón, el brazuelo a China, la cuota 481 a Europa. O sea, estamos de vuelta insertándonos en el mundo. Por supuesto que es un proceso largo. Cuando vos le fallaste a un montón de clientes como proveedor y no cumpliste lo que tenías que cumplir y no fuiste serio, te cuesta entrar. Bueno, de vuelta nos habían empezado a abrir las puertas, de vuelta estábamos volviendo al mundo a vender lo que producimos, y que es un montón. Pablo, ya te digo, o sea, vos, sí. Estamos hablando con el presidente de la Sociedad Rural de Varadero, Pablo Roller. Pablo, ¿por qué crees que la gente entonces votó como votó en las PASO, por ejemplo? Digo, porque a ver, te escuchaba atentamente a vos de todo lo que va sucediendo en cuanto al mercado productivo, lo que ha sucedido, que estaban remontando y demás. Digo, pero ¿por qué crees que la gente votó como votó en las PASO y que según los analistas va a seguir así o con algunos puntos más de diferencia? Sí, yo ahí, la verdad, Marcelo, es una opinión política que por ahí escapa a lo que uno normalmente, o de lo que uno conoce. O sea, después ya te puedo dar una opinión más personal como ciudadano, no como institución, pero hay una crisis económica y que es real. O sea, a ver, cuando se fue el gobierno anterior había 8% de déficit. O sea, para que se entienda, en una casa, si yo gano 100 pesos, se gastaban 108. Esos 108 se financiaban de alguna manera, se financiando dejando el desastre del país que dejaron. 5 tipos de cambio, un corralito enorme, no como el de ahora, porque no podías comprar $1 ni por casualidad, la obra pública parada, con corte de gas, con corte de luz. O sea, nosotros había momentos que teníamos que acopiar gasoil para ver si podíamos tener el combustible para cosechar. A ver, yo me acuerdo, un día iba viajando, estuve 2 días parado en una localidad de San Antonio Este, en Río Negro, esperando que llegue el camión con gasoil. Todo eso, darlo vuelta, no es sencillo, que la gente tenga que pagar lo que realmente valían los servicios. Empezar a poner un país en marcha, yo creo que es muy difícil. En el medio tener un despelote internacional gana alguien que un cisne negro, aparece como Trump, que se empieza a pelear con los chinos,
quien estaba dispuesto a bancar ese déficit, que eran el mercado internacional, se refugia en el mercado, bueno, se arma el de pelote que se armó, y el que lo sufre realmente es el laburante, la clase media, y esa falta de dinero en el bolsillo hace que la gente votó como votó. Es lo que creo yo, porque a ver, hace 2 años que no había la malaria y el gallo, hoy sí que ves, los resultados de los comicios fueron totalmente distintos. Lo que te da mucha pena es que, digamos, que el resultado sea volver para atrás con algo que quedó demostrado que ya fracasó, y que la gente se acuerda de una primera parte de bonanza cuando recibieron un país en el 2003 lleno de a ver, con superávit comercial, superávit fiscal, y lo dilapidaron ¿en qué? En hacer política barata. A ver, dejaron 50.000 millones de dólares de deuda de dólar futuro, se comieron los 100.000 millones que habían ahorrado la FJP. ¿En qué? En nada, no en refundar un país, armar un país productivo, en cambiar la educación. Yo la verdad que a mí me preocupa mucho, y ojo, y entendés, el voto de la gente es el voto de la gente, y es lo que la gente cree, y es lo que en definitiva no va a gobernar, y lo que uno elige, eso no se puede discutir, en la realidad. Pablo, ahora, sí, como sector, la verdad que creemos que el principal problema que tenemos para adelante es el político. O sea, ojalá, Marcelo, que nos equivoquemos, y que uno se equivoque en el diagnóstico, y que esta gente haya aprendido del pasado, que no venga de vuelta a enfrentar a un sector que lo único que hace es laburar. Por más que te digan y te demoricen, vos lo único que haces es aprovechar los recursos naturales, que hoy son mucho más difíciles que aprovechar que antes, porque hoy tenés muchísima tecnología, tenés el cultivo transgénico, máquinas que se manejan solas con un satélite. O sea, hoy no es como antes, ¿verdad? Toda la vida se lo vio como un sector primario, te dicen la primarización de la economía, pero la verdad que eso quien entiende un poquito se sabe que no es así. O sea, hoy necesitas un ingeniero agrónomo adentro, paralelo, mira, para tener una idea, hay más profesionales agrónomos y veterinarios que el resto de las profesiones. O sea, hoy está todo muy tecnificado, está todo, se necesita muchísimo conocimiento para llevar adelante los procesos productivos. Eso cambió, el mundo te demanda alimentos. A ver, la crisis que hay en China con los porcinos, con la fiebre porcina, la demanda de carne, una cosa que nunca se había visto, que saltó a nivel, y estamos preparados para abastecer y para poder cumplir con lo que el mundo te demanda. Y bueno, y vamos por otro carril. O sea, nosotros estamos pensando en ponerle, vos fijate la incoherencia de nuestro país, necesitamos que entren dólares, necesitamos exportar, como a nivel micro, vos en tu casa estás con deuda, estás con necesidades, sí. ¿Qué tenés que hacer? Salir a laburar afuera. Nosotros necesitamos vender afuera. ¿Qué hacemos? En vez de ayudar a que vendan afuera, te ponen un impuesto al que vende. Porque las retenciones no son otra cosa que un impuesto para el que está exportando. O sea, yo no quiero que me regalen nada, pero por lo menos que te dejen laburar. Y durante el gobierno anterior, a ver, no fue lo más pernicioso o lo peor las retenciones. Lo peor fue la intervención en los mercados. Los rodes verdes, los rodes rojos que tenías que pedir permiso para exportar. Bueno, se creó toda una maraña de corrupción y de prebendas, que lo único que hicieron fue que se llenen de plata un montón de amigos del gobierno, que bueno, que hoy los vemos dando vueltas y colulando en alguna cárcel o en algún juzgado, ¿viste? Tipos que probablemente queden libres, ¿viste? Porque se dicen perseguidos políticos, sí, cuando en realidad son unos chorros de primero, pero bueno. Pablo, te escucho bastante enojado. Con respecto a las declaraciones de Grabois hace algunos días atrás, respecto a la expropiación de tierras, ¿cómo lo tomaste? No, en realidad, ya te digo, yo creo que son, porque esas declaraciones acompañaron de algunas otras cosas, como pegada de afiches en días anteriores. O sea, creo que es bastante más organizado que una persona, un extremista te agarra un micrófono y habla, porque en realidad es un extremista porque está en un extremo del pensamiento común de la gente, o el pensamiento común del argentino. Así que me parece que es un tipo que es un extremista, pero sí te da que pensar en cuáles son o para dónde pueden llegar a ir. Y de todas maneras, en Varadero se tienen que quedar tranquilos porque no hay un solo establecimiento que tenga más de 5.000 hectáreas. El establecimiento más grande
que existe en Varadero son 4.000 hectáreas, que es el Figueroa Sala, en el cual hay 2 escuelas agropecuarias, una de joven, otra de chico, bueno, y pertenece a la Iglesia Católica, así que el resto de los productores nos podemos quedar tranquilos que no van a expropiar nada, ¿no? Pero está hablando, por supuesto que siempre se habla para la tribuna y se dice y se pone en el Logan y yo la verdad que en Varadero no conozco un solo terrateniente, no conozco, y así en lo mismo los partidos vecinos, ya sea en San Pedro, no existe esa dimensiones, por eso son declaraciones que para mí son pruebas para ver cómo va el asunto. De todas maneras creo que hoy, con el ruido que hizo y el ruido en contra que le hizo a la agrupación política, lo deben estar pegando bolsazos de todos lados los propios, la tropa propia, ¿no? Pero bueno, sí me preocupa mucho más lo de Felipe Solá con la Junta Nacional de Granos, porque eso sí, inclusive en la última etapa, cuando no sabían de dónde más rascar la olla, dónde más sacar plata para mantenerse, eso estuvo a punto de ser, y a ver, y por ahí no fue en la práctica la manera, pero a través del ONCA, a través de los subsidios y demás, fue algo parecido, los permisos de exportación nada más que algunos sectores, como a los federados, ¿viste? No llegó a ser una junta, pero en la práctica empezó a actuar como actual, y que un tipo referente, que estaba arriba del escenario el día de la victoria de La Paz y demás, y eso, la verdad que eso sí es preocupante, porque sería un retroceso terrible. Aparte, uno ya lo ve, o sea, vos lo que te obliga a hacer es, te obliga a hacer el cultivo que menor inversión necesita, en principio, que es la soja. Entonces, de vuelta volvés. Y que en kilos, si querés, en el año productivo, no como cultivo, porque como cultivo la soja da más que un montón de otros cultivos, pero en el año productivo te producís menos cantidad de kilos. Entonces vamos a volver, como en los últimos 12 años, que nunca pudimos pasar los 100 millones de toneladas. Hoy estamos produciendo 144 millones de toneladas. 144 millones de toneladas son... por cada 1.000 toneladas se producen 6 puestos de trabajo, o sea que al final la gente, la cantidad de viajes de camiones, yo veo el parque automotor de camiones de Varadero, lo que creció en los últimos 2 años. O sea, todo el mundo, va a haber mucho de la gente que fue expulsada de alguna industria que cerró, Matanó. O sea, hay gente, o sea, que pudo comprar su camioncito y está brindando servicios en el sector a través del transporte. Bueno, todo eso, los muchachos tienen que entenderlo, que eso desaparece. Porque es imposible seguir con los niveles productivos actuales si vuelven las políticas anteriores. Pero no es una cuestión de que, a ver, el productor, primero que siembra y labura porque es lo que sabe hacer, y porque tiene pasión por la tierra, pasión por ver crecer los cultivos, porque uno le pasa, porque te pasa, pero sí después tenés que, después de todo eso que es laburar, o las horas que sea por día, tenés que ganar un mango, porque para eso trabajás, claro, como cualquier laburante. Entonces tenés que elegir el cultivo que te deja algún mango, ¿viste? Porque todavía, a ver, los montes no se levantaron por culpa de las hojas, se levantaron por culpa de que el monte no era rentable. Los tambos, los 10 tambos que había que había en el principio de la administración kirchnerista en el 2003 y cerraron durante todo el proceso kirchnerista, quedaron 2 tambos abiertos en Varadero nada más, que son tambos que quedaron porque digamos, uno porque es de una familia que quiere un tambo, el otro porque es el tambo que está en la Figueroa Sala. Los tambos no cerraron por culpa de las hojas, cerraron por culpa que se fundían, que no daban plata, que perdían plata. A ver, el que es tambero le gusta tambo. Esto es lo mismo que, a ver, si mañana vos tenés una tienda y estás ganando, no vas a poner una roticería, porque a vos te gusta vender ropa, no te gusta cocinar papa frita. Entonces, ese demonio que quisieron demonizar a las hojas, bueno, con toda una campaña de palabras que no existen, que inventaron la palabra agrotóxico, un montón de cosas que hicieron nada más que para verte o para enfrentarte en la sociedad, que lo habían perdido, esa batalla la perdieron en 2008, nada más que para poderte sacar más plata, porque esa es la verdad. Y por un lado te decían que no querían la soja, y por el otro lado te incentivan a hacer de eso, porque la soja era con lo que el Estado más recaudaba en el cuadro de retenciones que se había creado hasta último momento, con el 35 en la soja, el 17 en maíz y el 23 en el trigo.
Así que Pablo, la verdad que, bueno, muy preocupado, pero ya te digo, más allá de lo que pasa con te el dejé sector, hablar y me no te corté preocupa. porque Sí. vi que estabas enojado y que tenías una posición, digamos, contraria a la que por ahí mucha gente y tal vez sin conocimiento opina, un montón de cuestiones que tienen que ver con la economía y que por eso quería ver cuál era la posición de la sociedad rural, digo, la actualidad del campo. Uno tal vez no tenga tan asiduamente esa información, por eso más que nada era la nota de hoy para poder dialogar contigo. Bueno, desde ya te agradezco la posibilidad, te agradezco, digamos, que te interesen los problemas del sector. Además, yo me parece, viste, que muchas veces nosotros no supimos o no sabemos explicar lo que hacemos, lo que se genera. O sea, Varadero, vos le preguntás a un varaderense que vive y ninguno pisa el campo. Y en realidad, nosotros vivimos en la cadena agroindustrial y la cadena agroindustrial existe porque está el campo atrás. A ver, si Ingredion no tendría el maíz que produce el productor, no existiría Ingredion. Lo mismo te pasa con Donto, la fábrica de cuero, o con Grani, la fábrica de galletitas. O sea, Varadero hoy, Argentina está exportando trigo a todo el mundo, exporta las premezclas para hacer la galletita, para hacer el pan, o para hacer la miga, o para hacer lo que fuese. O sea, todo eso es la cadena agroindustrial. Nosotros, lo que por ahí no supimos explicar, es que nosotros somos parte de una cadena, una parte en un eslabón en el medio, la voz más delicado, porque el productor, la verdad que por ahí se corta siempre el hilo, pero hay toda una cadena antes de insumos. Te doy un ejemplo, en Roja, por ejemplo, está una planta de Bayer que produce semilla de maíz para todo el mundo, que produce 3 millones de bolsas de maíz, consume más cantidad de energía que todo el pueblo, y laburan 3.000 personas en esa planta. Bueno, eso es un problema de insumo. Ahora, te doy otro ejemplo. En Bahía Blanca está Profértil. Profértil es una asociación de IPF y Agro, que es una empresa canadiense, bueno, IPF nacional, que produce urea. La urea es la fuente de nitrógeno de todas las gramíneas, el trigo, el maíz, que se siembra en Argentina y se siembra en el mundo, como la caña de azúcar, por ejemplo. Bueno, Profértil exporta la mitad de lo que produce, lo exporta, sobre todo a Brasil, que consume mucho con la caña de azúcar, que después se usa para biotanol, pero bueno, y seguimos con la cadena. O sea, el biotanol, que es, bueno, no importa, lo que te quería decir era, con el Profértil, por ejemplo, con el aumento de producción de vaca muerta, nosotros importábamos gas, 12.000 millones de dólares de importación de energía. Hoy Vaca Muerta empezamos a exportar gas. Todo eso son procesos largos que no van de un día para el otro. Esa exportación de gas va a llegar a Profértil. Profértil va a duplicar la producción de urea. O sea, vos fijate, y no estamos hablando, o sea, pero existe, porque existe existe un sector agroindustrial antes y después de productores, ya te digo, porque Profértil es un elabonante, está produciendo un insumo que se termina usando para que vos puedas sembrar. Pablo, Profértil hoy está, no sé, ojalá que lo puedan hacer y que terminen agrandando el doble para aprovechar el gas de vaca muerta. O sea, fíjate hasta dónde va.